Ahí está, ya estamos grabando. Bueno, en la clase anterior habíamos quedado en que íbamos ahora sí a profundizar el ABCD del paciente posquirúrgico, ¿sí? Considerando, como dijimos, rebobinando un poquito la clase pasada para los que se perdieron el final o no pudieron verla todavía. Ya está cargada y está el link también puesto, así que vayan a verla a YouTube si quieren, y cualquier pregunta, ya saben, me la giran por acá por el grupo o me la ponen en el aula virtual, no hay problema. Les decía, una cosita antes de empezar a profundizar el ABCD del paciente posquirúrgico, que para mí es una de las cosas más interesantes de esta cursada, porque aplica a cualquier cirugía igual que el prequirúrgico. Pero yo creo que, si bien el prequirúrgico para ustedes implica cierto grado de dificultad de conocimiento, porque están aprendiendo algo nuevo, el posquirúrgico realmente cobra una dimensión muy importante el monitoreo y la valoración de enfermería, porque es en el momento en el que van a surgir los problemas. O se van a ver reflejados los problemas del transoperatorio, digamos, de lo que pasó en el quirófano. O se va a agudizar aquello que ustedes sospecharon que podía llegar a pasar a partir de la anamnesis y el examen físico que hicieron en el pre. Así que fíjense cómo este es como el momento más crítico del paciente de cirugía. Un momento crítico tremendo es el momento de la inducción anestésica, intubación endotraqueal. Otro momento crítico que tiene el paciente puede ser toda la técnica quirúrgica en sí misma. Un tercer momento crítico dentro de la sala de operaciones, dentro del quirófano, es la extubación del paciente y el despertar del paciente, porque es imposible saber cómo va a ser, podemos intuirlo, pero no podemos saberlo, ¿sí? Todos los despertares son diferentes, aún en el mismo paciente. Y el siguiente momento crítico, y es con el que se van a encontrar ustedes, es cualquier complicación que se les produzca en una sala de recuperación o después en una sala de internación quirúrgica. Así que fíjense qué importante que es este momento del que vamos a hablar hoy. Y aplica, para que ustedes tengan en cuenta el sentido de esta materia, aplica para cualquier cirugía, hasta para una cirugía menor, porque las complicaciones pueden estar presentes de una u otra forma en cualquier cirugía. Pero antes de esto quiero que nos quedemos claros con lo que les mandé acerca de las fichas farmacológicas. Si ustedes son hábiles, estas drogas que yo le pido para las fichas farmacológicas las van a volver a usar después en paciente crítico, porque son las mismas drogas que yo les estoy poniendo para la anestesia, sacando la succinilcolina, que es un bloqueante neuromuscular que no se usa en terapia intensiva. Todas las demás son las drogas que se usan para sostener la ventilación mecánica. Por ende, si ustedes se hacen las fichas en adultos 2 y después se las guardan para paciente crítico, ya las tienen hechas. Si ustedes optaron por no hacer fichas, sino hacerse un resumen en donde ustedes quieren, en la computadora, en un cuadernito, trabajan en papel reciclado como yo, o hacen las cosas todas en la PC, eso ya queda para ustedes. Yo no se las voy a pedir por escrito como se piden las fichas farmacológicas en farmacología. Pero cuando vayan a hacer un PAE, las pueden llegar a necesitar, y cuando vayan a cursar paciente crítico, las van a necesitar seguro. Y si todo sigue como estamos hasta ahora, las que se las va a pedir voy a ser yo. Así que ya vamos, si cursan conmigo, ¿no? Porque hay otras comisiones, también capaz que se van espantados de adultos 2. Pero digamos que son las mismas que yo les pediría que hagan, que confeccionen cuando estén cursando el módulo de ventilación mecánica y sostén de la ventilación mecánica con pseudoanalgesia en paciente crítico. O sea que estarían, como diría mi abuela, matando dos pájaros de un solo tiro. Pero vuelvo a recalcar el concepto fundamental de esta cuestión. Estas drogas las tienen que conocer para poder hablarme del paciente de adultos 2, del paciente quirúrgico, del paciente dentro de la sala de operaciones. No, y del paciente con dolor, no es que yo les voy a pedir que ustedes me las presenten, ni me las pongan por escrito en ningún lado. Sí les van a servir por ahí para justificar algún cuidado en el parcial, por ejemplo, devenido de las complicaciones que estas drogas pueden tener
luego de la cirugía, ¿sí? Entonces me quería tomar 2 o 3 minutos para focalizar esto, que me parece que es importante, porque si no se convierte, y ustedes esto lo saben mejor que yo, en una réplica puntual del prospecto del fármaco en cuestión, o una copia textual de lo que está en el libro de farmacología, y no es esa la idea. La idea es que ustedes puedan relacionar estas drogas que se usaron dentro de la cirugía con lo que le puede llegar a pasar en función de las complicaciones a un paciente cuando ya no está en el quirófano, porque ustedes se tienen que ubicar mentalmente en que el paciente que ustedes van a estar evaluando es un paciente que ya pasó a la sala de internación quirúrgica. No les voy a pedir un paciente en la sala de recuperación anestésica, ni un paciente dentro del quirófano, en esta evaluación que vamos a hacer, en este parcial que vamos a hacer. Pero sí tienen que entender y poder manejar el efecto que han tenido estas drogas y que podrían tener en un paciente una vez que se ha, en teoría, desembarazado y metabolizado el fármaco. Siempre considerando el concepto de en teoría. ¿Por qué? Porque los pacientes que pasan a la sala de internación pasan con una dosis de analgesia, por ejemplo, para que el paciente no le duela hasta que nosotros pongamos en práctica el plan de analgesia que el paciente va a tener en la sala. Cuando sale del quirófano, sale con lo que llamamos un bolo, es decir, una infusión de anestesia, una dosis de analgesia, perdón, una dosis de analgesia para que soporte el trayecto hasta la sala, el acomodarlo, el controlarlo, y hasta que nosotros le empecemos a administrar el plan que debería tener de analgésicos ya indicado el paciente cuando ingresa a nuestra sala de internación, cosa que sucede muy pocas veces y con muy pocos pacientes. Cuando yo les pido generalidades, porque eso generó así algunas preguntas, por eso lo estoy retomando en este momento, si estuviéramos en el aula lo estaríamos charlando en función de la organización de su trabajo esto, pero me interesa que quede grabado para los que no pueden conectarse hoy, lo puedan escuchar esto y verlo desde la clase grabada. Cuando yo les pido generalidades de los anestésicos inhalatorios, por poner un ejemplo, es que no quiero que hagan una ficha de cada uno de ellos, quiero que vayan a ver cómo funcionan, ¿sí? Cómo actúa eso en el paciente, cuál es la vía de administración, que en este caso es inhalatoria, bueno, ¿qué implica la vía inhalatoria? ¿Sí? ¿Cómo se administra? ¿Cómo actúa? ¿Y cómo se metaboliza esto? ¿Y qué efectos secundarios podría tener? O adversos, como ustedes quieran. ¿Sí? No quiero que vayan y hagan una ficha de cada uno de ellos, porque realmente en esta cuestión de no estar trabajando ni abordando un paciente dentro del quirófano, los nombres comerciales, la diferencia entre uno y otro, realmente no suman al conocimiento. Lo que suma al conocimiento es que ustedes vayan puntualmente a ver cómo actúan y qué efectos secundarios tienen. Más que nada para poder evaluar si alguno de estos efectos secundarios va a estar presente en su paciente cuando vuelva de quirófano. Cuando pasan a benzodiazepinas, ahí les di 2 benzodiazepinas nada más, para que ustedes fichen o hagan el resumen, se parecen mucho, quiero que vayan a ver qué es una benzodiazepina, cómo es su mecanismo de acción, cómo es el mecanismo de acción del midazolam y el lorazepam, y cuáles son sus efectos secundarios. Y ver en qué se diferencian, ¿sí? Cuál es su velocidad de inicio de acción, cuánto es su duración, ¿sí? Cuál es su metabolización, que es importante, ¿sí? Uno sigue un metabolismo hepático y otro sigue otro, entonces, bueno, si esto tiene o no tiene importancia, búsquenlo, eso está en los libros, si no está en los vademecum, si no está en internet, ¿sí? ¿Cuál es su antagonista? ¿Qué significa ser un antagonista? El flumazenil es una droga que se utiliza para revertir el efecto de las benzodiazepinas. Es decir, que si yo tengo un paciente y en el quirófano se sostuvo la analgesia y la anestesia con, para que el paciente esté dormido, midazolam, yo debería poder apagar el midazolam y que el paciente se despierte solo. Esa es la situación
en el 95% de los casos, y la situación ideal. La situación no ideal es darle una droga que revierta rápidamente y al instante el efecto de este midazolam, o de este lorazepam, o de cualquier benzodiazepina. Para eso existe esta droga que es el flumazenil. En las terapias intensivas solemos tener ampollas de flumazenil por si algún paciente ingresa con una intoxicación, por ejemplo. O por alguna cuestión alguien se equivocó con la dosis. ¿Sí? Pero no es lo ideal es que el paciente tenga un seguimiento por el anestesiólogo durante toda la cirugía, sepa cuándo va a terminar la cirugía y cuándo lo va a despertar, solamente apagando la infusión de estas drogas. Esto en relación con las benzodiazepinas, ¿sí? ¿Qué son? ¿Para qué sirven? ¿Sobre qué receptores actúan? Esto les va a servir tanto, esto lo pueden encontrar algunas cosas en las clases de convulsiones que están en YouTube, que yo di, lo van a encontrar también, estas dos benzodiazepinas las van a encontrar en el libro también en la parte de estatus epiléptico, y si no las van a encontrar como sedantes e hipnóticos también. Estas drogas, las benzodiazepinas, depende de la dosis, ¿sí? Pueden ser hipnóticas o sedantes. Y si le damos altas dosis, pueden actuar como barbitúricos, que yo no se los puse acá, porque no se usan en anestesia ya, pero antes se usaba el pentotal famoso. Esto en relación con las benzodiazepinas y su antagonista, el flumazenil. En relación con los opioides, yo quiero que vayan. El mecanismo de acción, son analgésicos. ¿Por qué son analgésicos? ¿Sobre qué neuroreceptores funcionan? ¿Sí? ¿Cómo actúan? ¿Cuál es su tiempo de acción? Tanto de inicio, acá es como si estuviéramos hablando de insulina, tanto de inicio como la duración de la acción, ¿sí? Porque hay diferencias entre el fentanilo, el remifentanilo y la morfina, ¿sí? ¿Qué tipo de drogas cada uno dentro de los opioides? ¿Sí? ¿Y cuál es su antagonista? Que es la naloxona, que también un opioide debería ser lo suficientemente dúctil a la hora de la terapia, a la hora de la anestesia, como para que si el anestesiólogo lo apaga, el paciente pueda despertarse y después recibir algún analgésico, porque si yo le doy un antagonista, y esto es importante que lo tengan en cuenta y que lo escriban en su resumen, si yo al paciente le doy naloxona, que es un antagonista de los opioides, vamos a ver en qué situaciones de emergencia lo usamos con este tipo de pacientes, le voy a revertir el efecto de los opioides, por ende lo voy a usar para revertir el efecto porque hay un efecto secundario, un efecto adverso, no deseado, que haga que yo tenga que suspender rápidamente el efecto del opioide. Pero en ese momento el paciente va a experimentar todo el dolor también, porque a la vez que el paciente se va a despertar y va a recuperar los reflejos de la vía aérea y va a respirar por su cuenta, porque esto pasa cuando el paciente está en apnea, el paciente a la vez va a tener dolor. Entonces voy a tener que estar preparada para darle algún tipo de analgesia. Porque imagínense que el paciente estuviera después de una cirugía muy grande y tenemos un problema con el opioide. No se terminó de metabolizar y el paciente hace una respuesta anómala. Le damos naloxona, fantástico, el paciente se despierta un chiche. Pero, ¿qué pasa con el dolor? No está analgesiado ese paciente. Entonces algo vamos a tener que hacer. En relación con los bloqueantes neuromusculares, quiero que se fijen qué son y cómo funcionan estos bloqueantes neuromusculares. Lo importante acá no va a ser hacer una gran revisión sobre los bloqueantes neuromusculares, porque en esta etapa solamente quiero que tengan una mirada de esto, ¿sí? De cómo funcionan, qué son, qué significa el bloqueo neuromuscular, por qué el paciente no respira cuando tiene bloqueo neuromuscular y está paralizado. Antiguamente se los llamaba curarizantes, en algunos hospitales todavía los siguen llamando así, ¿sí? Y hay dos tipos, y yo les puse dos ejemplos, están los despolarizantes y los no despolarizantes, y por eso yo les puse dos ejemplos de los muchos que hay, que justamente se diferencian por esta cualidad. Bueno, ir a ver qué significa despolarizar y no despolarizar. Y hay drogas que llamamos misceláneas, que tienen diferentes efectos, ¿sí? Y que se usan mucho en el ámbito intra y posquirúrgico, que son la ketamina, que tiene triple función, ¿sí? Es a la vez analgésico y a la vez es sedante, ¿sí? Y a la vez produce disociación.
sin perder los reflejos de la vía aérea, o sea que sirve para hacer un procedimiento invasivo. Alguno alguna vez verá, cuando haga sus prácticas o cuando esté trabajando, que se usa en la sala de shock room, se usan en las salas de procedimientos, a veces para colocar una vía, en fin, para un montón de cosas en las cuales yo necesito tener sedación y analgesia, pero no quiero que el paciente deje de respirar, quiero que esté dormido, respirando, que pueda toser, que pueda manejar la vía aérea. Solamente le voy a poner un poquito de oxígeno suplementario, pero el paciente no se está enterando de lo que está pasando, ¿sí? Está, como decimos en casa, en Narnia. El propofol, que también se utiliza para procedimientos cortos y se utiliza también para el sostén de la anestesia en el quirófano, quiero que vayan muy importante a buscar las particularidades para enfermería del propofol, ¿sí? Tiene algunos cuidados de enfermería específicos. Es una emulsión lipídica el propofol, se contamina muy rápido, tiene que pasar por vía única, tiene muchos efectos adversos, tiene un tiempo en el cual puede permanecer la droga colocada sin contaminarse. Bueno, quiero que vayan a esas cosas, porque esas cosas son las cosas que nos interesan, no solamente qué tipo de droga es y para qué sirve, sino qué cuidados específicos tengo que tener con esta medicación particular, ¿sí? Y les agregué el tramadol porque es una droga que se puede utilizar en forma intravenosa, intramuscular o vía oral. Es un opioide de los que llamamos de efecto leve. Funcionaría muy bien como analgésico, sobre todo se usa mucho, mucho en traumatología. Vayan a los efectos secundarios y compárenlos con los de morfina, remifentanilo y fentanilo, por ejemplo. Sí, háganse, es un opioide leve. Bueno, vamos a ir a buscar en qué se parece a los opioides de primera línea, que son primero morfina, que es la única que no es sintética, fentanilo y remifentanilo. Y ahí vayan a ver, y les va a llamar la atención la forma de dosificación que tiene, la diferencia entre la morfina y el fentanilo. Después me lo van a contar. Y por último les agregué algunos analgésicos no esteroideos, que son como una especie de miscelánea de analgésicos también. Me interesa que vayan a las funciones generales de un analgésico no esteroideo. ¿Qué es ser un analgésico no esteroideo? ¿Cómo funciona? ¿Sí? ¿Qué efectos secundarios más importantes tiene? Cuando yo les hablo de efectos secundarios, en la droga que sea y en la materia que sea que les toque conmigo, quiero que vayan a los más graves y a los más frecuentes, como hicimos con las complicaciones transoperatorias. Vamos a las más frecuentes y vamos a las más graves. No vayan al 1% de casos en los que a la persona, no sé, le salió una tercera oreja, ¿sí? Porque eso es lo que ponen los laboratorios por cuestiones de juicios también, ¿sí? Y por esta cuestión del consentimiento informado. El que recibe un tratamiento tiene que saber todos sus efectos secundarios. Pero no se enrosquen con los que tienen baja presentación, porque si no se van a hacer un matete. Y si no, cuando se hagan su resumen, consejo de señora bien, de señora grande, cambien los colores, a lo más importante, porque es muy frecuente, a lo más importante, porque es muy grave y puede ser que le lleve o la vida o la función de un órgano al paciente, cuando digo más grave, ¿sí? Y después si quieren se anotan los de menor frecuencia de otra manera. Entonces cuando ustedes estudien esto, ahí les va a servir para tener una orientación visual rápida. Lo mismo con los efectos secundarios de cualquier cosa o con las complicaciones. Si ustedes se ponen las más graves, que el paciente se va a morir, estoy siendo medio bestia para decirlo, pero las más graves, la que el paciente le va a costar la vida o el órgano, o la función de un órgano, en rojo. Se ponen en, no sé, en negro las que son muy frecuentes, pero no son tan graves, y el resto en azul, qué sé yo. Ahí cuando ustedes vayan a estudiar, no se les va a complicar una cosa con otra. Entonces cuando yo les pregunte, ¿cuál es el efecto secundario más frecuente en los analgésicos no esteroideos? Y no me van a decir insuficiencia renal, me van a decir síntomas gastrointestinales, porque tenían anotadito que era el más frecuente. El otro es más grave, insuficiencia renal, obviamente, pero yo les pregunté el más frecuente. ¿Se entiende el concepto? Por ahí si no entienden, dejan de silenciar su micrófono y me preguntan, porque la idea es que nos quede lo más claro posible todo esto. Tanto para ahora como ya esto queda grabado para el final. Después ustedes me pueden decir, usted dijo eso en la grabación, o vos dijiste eso en la grabación.
Me parece que este momento del Zoom es como más, más rico para que nos pongamos de acuerdo con estas cuestiones que yo mandarle un mensajito a los grupos nada más. Me parece que acá es como que esto nos queda, si les queda alguna duda lo pueden volver a escuchar y me lo pueden repreguntar por el chat, no hay problema, por el WhatsApp. Cuando vamos a los analgésicos no esteroideos y a las generalidades, bueno, ya fuimos a las generalidades. ¿Cómo actúan? ¿Para qué sirve? ¿Cuáles son? ¿Qué es ser un antiinflamatorio? ¿Sí? ¿Por qué no esteroideo? Porque no tiene corticoides. ¿Sí? ¿Por qué no funciona con la vía de los corticoides? Que también son antiinflamatorios y son los antiinflamatorios por definición. ¿Sí? Pero que nosotros no los vamos a usar en este paquete de drogas habitualmente. Salvo ciertas analgesias que si quieren, y cuando se termine el cuatrimestre, lo quieren, los temas teóricos lo quieren rever, lo revemos, pero en realidad tienen indicaciones muy específicas. De ahí quiero que vayan a los más comunes, que son los que usan siempre con los pacientes. Diclofenac, ketorolac, que son parecidos pero no son iguales, ibuprofeno, paracetamol y dipirona. Y vayan a los efectos buscados y a los efectos secundarios. ¿Sí? Estas drogas muchas veces se asocian, o en vez de asociarse juntas, que harían sinergia, como podrían ser la sedación y la analgesia, se intercalan. Tengan en cuenta que todo paciente debería tener un plan de analgesia, con una escala de medición del dolor, y un plan de analgesia con rescates. ¿Qué significa un rescate? Me van a decir. Vamos a poner un chaleco salvavidas. Un rescate significa tener pautada una dosis de la misma medicación que el paciente recibe, extra, que debe estar indicada, que debe estar correctamente descrito cuándo se usa, y no según indicación médica, porque según indicación médica, o según dolor, que es mucho peor, significa que yo le pude dar al paciente 25 dosis de morfina y mandarlo a mirar crecer los rabanitos de frente, porque total al paciente le dolía. ¿Se entiende? O sea, no es legal colocar según dolor. Uno tiene que tener un plan de analgesia adecuado, ya van a ver cuando se pongan a estudiar estas medicaciones, estos fármacos, que algunos tienen un efecto más corto y hay que achicar el intervalo entre las dosis. Hay que darlo cada 4 horas, por ejemplo. Otros tienen efectos y duraciones más largas, entonces se pueden dar cada 6, cada 8, cada 12 horas. ¿Y en el medio qué pasa? Siempre tenemos que tener un plan B. Y este plan B tiene que estar claramente escrito en las indicaciones. Por ahí, si es necesario, que diga entre tal dosis y tal dosis, intercalar la mitad de la dosis de morfina. Por ejemplo, si el paciente tenía indicado 5 miligramos, estará indicado morfina, 5 miligramos, intravenoso, cada 4 horas. Profe, esa dosis de salvación se da en momentos específicos, no siempre. No. Esto es cuando el paciente tiene un dolor y no se anticipa el dolor a la siguiente dosis de medicación. Por eso se llama de rescate, que hace el rescate al paciente hasta que le demos la dosis siguiente. ¿Qué podemos hacer? Por eso yo quería hilvanar esto como importante. Nosotros le vamos a dar al paciente el plan de analgesia que tiene indicado. No lo vamos a administrar como zombies, lo vamos a plantear si nos parece apropiado o no para ese paciente y lo vamos a reevaluar como enfermeros todo el tiempo. Porque vamos a ver, yo puedo tener el mejor plan indicado por el cirujano, o si lo dejó el anestesista, como sea, no importa, pero para ese paciente no está funcionando. Entonces yo necesito darle una dosis de rescate, porque el paciente tenía morfina a las 12 del mediodía y morfina a las 4 de la tarde. Son las 3 de la tarde y el paciente le duele. Entonces yo voy a ver al paciente que me llama, porque estamos hablando de pacientes que están lúcidos en una sala de internación, y el familiar me dice, a mi papá, que lo operaron le pusieron una prótesis de cadera, son las 3 de la tarde y le está doliendo bastante. Bueno, vamos a ver al paciente, le preguntamos, con la escala que estemos usando, que puede ser una escala numérica, considerando que 10 es el dolor intolerable y 1 es la ausencia de dolor,
como cuánto le duele en relación con lo que le ha dolido. Esta es una forma de preguntar. Dígame, del 1 al 10, ¿cuánto le duele? Considerando que 10 es el dolor más horrible de todos, y 1 es el menor, o 0 es el menor, eso lo deciden ustedes. Bueno, el paciente dice, me duele a nivel 7. Me venía doliendo un poco, y ahora este dolor se intensificó, y la verdad es que ya no lo puedo tolerar. O sea, para mí 7 es un dolor muy grande. Bueno, listo. Tenemos dos opciones. Y esto es súper importante que lo tengan en cuenta porque esto les puede pasar estando en la práctica. Tenemos dos opciones acá. O evaluamos administrarle la dosis que tenían que administrarse a las 4 de la tarde, la adelantamos 1 hora, ¿sí? Porque está cerquita de la dosis siguiente, o le damos una dosis de rescate. En ambos casos esto no es una decisión que ustedes van a tomar en esta etapa de su formación, mucho menos que menos, que ustedes van a tomar solos. Esto lo van a tener que consultar con el médico que está a cargo del paciente, ¿sí? Distinto es si ustedes ya están trabajando en un servicio donde todo esto está pautado, ¿sí? Pero digamos que en el caso ideal, uno tiene al médico al lado y le pregunta, ¿qué te parece? ¿Le adelantamos la dosis de las 4 de la tarde o le damos una dosis de rescate y a las 4 de la tarde le volvemos a dar la dosis que tiene? ¿Con qué recaudo? Si yo le doy una dosis de rescate a las 3 de la tarde, tengo que saber cuánto tiempo de acción va a tener esta medicación que le estoy dando para que el pico de esa dosis... Uma, no por favor. Hola. No me coincida con el efecto máximo de lo que le estoy dando, ¿sí? Porque no siempre es la misma droga. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué tengo que saber yo? Yo tengo que saber cuándo empieza a actuar un analgésico, cuándo hace su pico máximo y cuánto tiempo actúa. Vamos a suponer, esto después por ahí puedo, cuando ya hagan todas las fichas para el examen, digamos, que van a tener por ahí un plan de analgesia, les puedo dar un ejemplo de cómo se maneja esto en la vida real. Les puedo mandar al WhatsApp, no hay problema, una indicación real. Vamos a suponer que el paciente tiene morfina, como yo les decía, les tocaba la morfina a las 4 de la tarde. ¿Sí? Son las 3 de la tarde y el paciente le duele. Pero el paciente tiene indicado otro tipo de medicación para utilizar si tiene que ser rescatado. Una puede ser la mitad de la dosis de la morfina. ¿Sí? Porque estas son cirugías muy dolorosas. O del tramadol, que funciona como la morfina, pero tiene tiempo de acción distinto. O puede ser que tenga un analgésico no esteroide indicado también. Si nosotros ya leímos las indicaciones del paciente y sabemos que tiene a las 4 de la tarde morfina, y también tiene indicado cada 8 horas, vamos a suponer, diclofenac. Estoy poniendo un ejemplo, ¿sí? En nuestro caso, en pediatría usamos mucho dipirona, por ejemplo, para intercalarla con otras drogas. No le vamos a dar una droga de rescate, lo que vamos a hacer es consultar